Son las 9:15 y vamos de inmediato a saludar a quienes van a ser parte de nuestro panel de este comienzo de semana. Saludamos a la presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana, Renata Vázquez. ¿Cómo estás, Renata? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Renata. Todo con frío, pero bien. Todo ok acá, obviamente, para empezar a compartir la conversación con ustedes. Lo mismo que con la vicepresidenta de Acción Social de la Juventud de Renovación Nacional, Isidora Vivanco. ¿Cómo estás, Isidora? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Uy, se me cayó la cámara. Sí, todo bien. Ahí estamos ya prestos entonces para poder compartir con ustedes este comienzo de semana e ir abordando temas que han estado marcando sin duda estos días, sábado, domingo. Sabemos que de repente también los distintos programas que se emiten durante los fines de semana traen consigo algunos puntos de vista que es bien pertinente también abordarlos, digo, el día de hoy. Y uno tiene que ver con la posición o la visión que están teniendo desde el Ejecutivo respecto a las acciones parlamentaria en lo que tiene que ver con la agenda de trabajo del gobierno, y por esa ruta es que van algunas declaraciones que hizo por un lado la vocera de gobierno Camila Vallejo en un diálogo con el diario El País, y por otro lado también lo que se ha planteado por parte de la ministra del Trabajo, Janet Jara, a quien le consultaron durante el día de ayer sobre estas mismas declaraciones, que aseguró que la oposición ha sido obstruccionista y llamó a ser más constructivo y plantear propuestas. En ese sentido, la ministra del Trabajo dijo que yo creo que ha habido un poco de eso, ha habido harta teoría del empate de lo que se hizo antes, lo que hizo anterior, ahora lo hace la oposición con este gobierno. De todas maneras advirtió, con todos siempre se encuentran algunos espacios, esa es mi óptica, y destacó que avanzamos en 40 horas cuando nadie creía y avanzamos en salario mínimo, pero en particular esta inquietud respecto a una figura de obstruccionismo está presente. Quiero entrar en esta conversación con ustedes para poder ir abordando también esta temática, tomando en cuenta lo que se viene, sacar adelante lo que queda en sala de lo que tiene que ver con ley corta, lo que viene también desde la perspectiva del sistema o de la reforma previsional, y obviamente lo que se vaya estableciendo en la agenda en el próximo mensaje presidencial del 1 de junio. Renata, parto contigo para poder ir revisando cómo observas también cada uno de estos elementos. Sí, bueno, yo creo que es importante destacar que bueno, yo nunca he hecho defensas como corporativas del gobierno, pese a que creo que ha avanzado en varias cosas. Es importante destacar que la oposición está haciendo oposición. Es muy natural y hay ciclos en los gobiernos en los que el primer y segundo año son como los más importantes. Ya que ahí sobre todo el primer año es la oportunidad de plantear cosas de reforma para poder tener gestos sustantivos dentro de la gestión de gobierno. Pero aquí tenemos un gobierno que empezó con el tema constituyente, que tuvo la primera pérdida el 4 de septiembre y después también tuvo perdió finalmente la batalla constituyente al inicio del gobierno, y eso igual es una derrota que desgastó finalmente la gestión, una gestión que venía con reformas de transformaciones sociales, que tenía harta ambición en ese aspecto. Entonces, si bien se ha avanzado en leyes pequeñas o en algunos avances que ya se venían trabajando cuando este gobierno era parte del legislativo, igual hay cosas que, no sé, la reforma tributaria, por ejemplo, o ahora la reforma previsional, que no se ha podido avanzar después de este desgaste de perder la batalla constituyente que este gobierno impulsó con fuerza. Entonces yo creo que son elementos que son decisivos a la hora de comenzar un gobierno, sobre todo en los primeros 2 años, que son los años que son los momentos para poder hacer reformas, porque ya tercer y cuarto año, este año electoral, obviamente la oposición se va a lucir siendo oposición para poder aumentar en las elecciones de fin de año. Y las elecciones de fin de año son muy decisivas para la presidencial del próximo año, así que es muy importante como el comportamiento que se tenga ahí, y por eso la batalla de la presidencia de la Cámara es importante, la presidencia del Senado, y eso lo estamos viendo ahora con el resultado de cómo está actuando la oposición. Entonces yo creo que ahora, obviamente la oposición debería
tener más alturas de miras y poder avanzar en reformas importantes para el país, pero ya sabemos cómo actúa la oposición, así que tampoco vamos a pedirle pera al olmo, y yo creo que ahora es la oportunidad. Yo creo que estos meses, este primer semestre quizás como la última oportunidad de instalar cosas, porque ya se vienen las elecciones y va a comer Sí, la máquina al final como al gobierno. sí, Así ahí quiero que esa entrar es también. como mi opinión al respecto. Sí, quiero entrar también más adelante en el factor electoral, en muchas de las cosas que se van a estar revisando en los próximos meses, un tema no menor. Isidora, me quedo contigo también para que me cuentes un poquito, no solamente cómo observas la óptica que ha sido planteada por algunos integrantes del gabinete respecto a las dinámicas parlamentarias, sino que además también el diagnóstico que hacía recién Renata. Sí, mira, yo creo que si hablamos de un gobierno obstruccionista es cosa de echar vistazo atrás, cómo actuaba el gobierno actual al momento del gobierno del presidente Piñera. Es fácil ver todas las acusaciones constitucionales que se presentaron los dos primeros años y cómo ha sido esta oposición los dos primeros años del presidente Boric. Eh, existe Podemos observar que quienes fueron realmente obstruccionistas en los gobiernos fue el actual gobierno. O sea, tenemos que no dejaban votar a favor, o sea, hacían ley del lobby cuando habían elecciones, plantearon en su momento y rechazaron infraestructuras críticas, migración, seguridad, que fueron propuestas eh, dentro del gobierno del presidente Piñera. Entonces yo creo que lamentablemente cuando se quieren realizar reformas tienen que ser a favor del país y no a favor de una oposición. Lo único que estamos haciendo es buscar lo mejor para el país y por eso no hemos dado los votos para que éstas se aprueben. Sí. ¿No ha habido teoría del empate, como decía la ministra entonces? Ya que tú ahí No, traías a colación. No, en ningún momento hubo teoría de empate, simplemente se está haciendo la pega para buscar lo mejor para el país. Renata, vuelvo contigo porque a lo que recién planteaba Isidora, que tiene que ver también algo que dentro de la introducción también lo planteamos, que es lo que muchas veces también han planteado desde la oposición, de lo que efectivamente se hacía en el anterior gobierno, entrar también con el factor electoral, porque aquí yo creo que va a primar bastante el tema de si avanzar o no en forma decidida o dar el voto para sacar ciertas políticas públicas que en el fondo pueden resultar como un elemento de campaña para el oficialismo. ¿Cómo crees tú también que va a estar teniendo efecto el tema de la campaña electoral, que se vienen pronto las primarias, pero después ya vamos a entrar de lleno con la campaña de las elecciones previamente tales? Sí. Bueno, yo creo que hay que ser sincero en el análisis, porque igual como que el gobierno pasado tuvo obviamente un final que fue complejo, pero igual fue consensuado como en el sentimiento de la ciudadanía, pese como a que la oposición estaba haciendo oposición, insisto, y hoy día la oposición también está haciendo oposición, que es muy natural porque es la discusión democrática, pero tampoco vamos a taparnos los ojos y decir, no, si la oposición ha sido súper colaborativa y ha sido mucho mejor que la oposición pasada. Yo creo que tampoco así como de vernos la suerte entre gitanos, como se dice, sino que ser sinceros también, sincerar la discusión de que obviamente hay visiones de mundo que se tienen distintas y es muy válido eso también en democracia. Eh, pero sí han habido algunas cosas que la oposición no ha dejado avanzar. O sea, la reforma importante. O sea, yo creo que siempre hay que ser parte de la discusión y a veces por cuentas políticas hay discusiones que no avanzan. Así que, bueno, en cuanto al electoral, ya lo decía en la primera intervención, el tercer y cuarto año es muy difícil avanzar en cosas estructurales por las elecciones, porque obviamente cada sector se quiere lucir para sus candidaturas, para poder tener gobiernos locales, porque eso permite tener un mejor avance una mejor base para las presidenciales del próximo año.
Oye, Entonces, Renata, y en ese mismo entendido, perdón, tomando en cuenta que hemos tenido hartas elecciones desde 2020 hasta ahora, ese ha sido también un factor que le ha jugado en contra. Tú planteabas particularmente el escenario constitucional, que de una u otra forma también desde el Ejecutivo se hizo como propio, pero además tuvimos varias elecciones que me da la impresión de que también un escenario que generalmente se veía como en la mitad del mandato se vio repetido en varias ocasiones. No sé si eso también tiene algún efecto. sí, sí, por cierto que sí, porque al final, eh, queramos o no, tenemos que avanzar, por cierto, en cultura cívica, pero al final las elecciones se transforman en si se aprueba o no el Mm. gobierno y si el gobierno toma una postura respecto a un tema. De hecho, en el a favor y en el contra, el gobierno igual se restó un poquito para no poder incidir en eso. Y se pudo lograr como el freno, obviamente yo estaba por el en contra y todo eso, pero se pudo lograr también porque por cómo se manejó comunicacionalmente, a diferencia del apruebo y el rechazo, que al final era como muy se llevó mucho a la aprobación o no del gobierno. Entonces, yo creo que ahí eso juega igual en contra en este gobierno en particular, que ha sido un gobierno que ha tenido muchas elecciones, y al final se transforma en sí, culturalmente se transforma Sí. en si estoy a favor o no del gobierno. Ujú. Y de hecho yo lo he visto porque he estado participando, por cierto, en las candidaturas primarias, tengo aquí mis candidatos, obviamente, dentro de la democracia cristiana, y todos nos dicen, no, es que el Boric está aquí, el Boric allá, algunos a favor, otros en contra, y nosotros decimos, no, pero aquí estamos votando por alcalde vecino o vecina, entonces, pero igual se extrapola a ese tema. No han mencionado hasta si Sí. es que la candidatura a alcalde o alcaldesa va a solucionar las pensiones, y es como, pucha, lamentablemente no es facultad de los gobiernos locales, pero la gente tiene esa confusión y al final termina siendo las elecciones aprobación o no Ujú. al gobierno. Plebiscito al gobierno de una u otra forma. Isidora, Exacto. me quedo también contigo para que también revisemos ese factor. ¿Cómo crees tú también que en las dinámicas de sacar adelante un programa le puede afectar o beneficiar, y dependiendo obviamente del resultado, lo que vaya ocurriendo también en el ámbito estrictamente electoral? Sí, mira, primero quiero mencionar que existe una diferencia entre ser oposición y ser oposicionista. Lamentablemente las reformas que plantea el actual gobierno no están bien orientadas y por algo no consiguen los votos de la Ujú. derecha. No es un ánimo revanchista de ninguna forma, sino que yo creo que están reflejando la forma de actuar que tuvieron ellos al momento de que el presidente Piñera estuvo a cargo. Respecto a lo que elecciones puede ser eh, un factor importante en la toma de decisiones de las personas. Pero creo que también la gente se ha dado cuenta cómo ha funcionado el gobierno, lo mal que está el país en temas de seguridad, sobre todo en la delincuencia. Ya tenemos 4 carabineros muertos. Entonces, creo que la gente no es tonta y sabe dónde corresponde ir en los momentos adecuados. Para ir cerrando este tema, me quiero quedar también con las perspectivas en torno a temas importantes en torno a lo que es la dinámica parlamentaria. Hemos hablado de las características que asume un oficialismo y una oposición, pero además en este universo parlamentario que tenemos actualmente, recordemos que hay mucho parlamentario que dejó su coalición, que generó ya sea una instancia propia, otros que llegaron en un partido fueron disgregando, pienso en el Partido de la Gente, por ejemplo. ¿Cuánto también creen ustedes se puede tener que ver en esta dificultad para sacar adelante la agenda ese factor que, dicho sea de paso, tiene en estos momentos conversando en torno a una reforma al sistema político? No es en vano que se esté abordando eso, incluso desde el propio oficialismo, pero me gustaría escucharlas a ustedes para que también pongamos en la balanza cuánto puede estar pesando aquello. Renata. Está silenciada, parece. No te escucho ahora. Ahí sí, ahí Ahí sí. sí que sí. Sí, justamente con la intervención no recuerdo el nombre Isidora. de Isidora, justamente con la exposición de Isidora, se me vino a la cabeza eso, de que al final, bueno, en su momento el gobierno tenía los votos para poder
aprobar algunas reformas, qué sé yo, se había sacado el cálculo, pero pasó en la reforma, precisamente en la votación de la reforma tributaria, que fue muy importante al inicio del gobierno, o sea, el primer periodo, digamos, eh, donde bueno, ocurrieron algunas renuncias, se formaron nuevos partidos en el Congreso y también cambiaron ahí su coalición. Entonces, los que antes fuesen parte del oficialismo, entre comillas, o colaboración del gobierno, hoy día están en la oposición derechamente. O sea, está Demócrata, Sí, están los amarillos, están el mismo PDG, que en la sí, primera votación se disparan para todos lados. Entonces, claro. Y hay unos que van yo para un lado y creo otros para que, otro, que eso es lo otro que claro, tampoco da certeza. claro, también, entonces eso igual influye en la discusión. O sea, obviamente al final se terminan formando como estas votaciones que son importantes para el país, que son reformas en las que los parlamentarios deberían incidir, se transforman en pasar de cuenta. O a ver qué hay para mi región. O sea, eso ocurre con algunos parlamentarios. Eh, entonces yo creo que es importante también transparentar esa discusión a la ciudadanía, que al final es muy importante por quién se vota, precisamente en esto, en que no sean personas que se puedan dar vuelta después, en que no sean personas que, bueno, por eso la reforma también al sistema político, a fortalecer también la democracia a través de eso. Entonces yo creo que es importante transparentar esa discusión, que al Sí. final quizás en el cálculo inicial sí se tenían los votos, pero hubieron cosas en el camino que uno no puede tener una bolita de cristal para poder verlas, de gente que renuncia, de gente que se cambia de esta colaboración con el gobierno a la oposición derechamente, como ocurrió con algunos partidos en formación o que se formaron ahora en este tiempo, que ya pasan derechamente a estar en la derecha y todo ese tipo de cosas. Entonces, Mm. yo creo que son cosas que quizás no podemos adelantar a largo plazo, Sí. pero son cosas que ocurren y que obviamente afectan la gestión del gobierno. Ujú. Isidora, ¿cuánto afectan también estas incertezas que pueden tener no solamente el oficialismo, sino que también desde el punto de vista de las otras coaliciones a la hora de enfrentar una votación? Puede que en algún momento haya cierta sintonía, pero hay algunos elementos que pueden generar cierta inquietud, falta de certeza a la hora de sacar adelante una política pública. ¿Cómo lo ves tú? Sí, totalmente, pero creo que también es importante llegar a acuerdos como se ha hecho en su momento para sacar ahora el presidente del Senado con amarillos, con demócratas, con el PDG, pero siempre en bien del país. Y eso es lo que más refuerza la derecha y refuerza mi partido, es llegar a acuerdos para lo mejor para Chile. Entonces, creo que sí hay muchos cambios dentro de las votaciones, totalmente de acuerdo, pero siempre han sido a favor del país. La derecha se ha unido cuando es necesario y también ha formado lazos con nuevos partidos a favor de esto. Están bastante buenas las relaciones con Amarillo y con Demócrata. Ujú. Y creo que demuestra dónde está el interés realmente. No ser obstruccionista, sino ser una oposición que tenga respuestas tangibles a lo que necesita la ciudadanía y responder de manera adecuada cuando así se requiere. 9 de la mañana con 37 minutos. Estamos ya de regreso acá en Enlace USACH con nuestro panel de este comienzo de semana, junto a Isidora Vivanco, vicepresidenta de Acción Social de la Juventud de RN, y Renata Vázquez, presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana. Y vamos a otro tema, ya lo estábamos de una u otra forma adelantando al principio del programa. Queremos quedarnos un poco con las proyecciones de lo que va a ser esta última parte del gobierno. El día 1 de junio tendremos lo que sin duda va a ser una de las últimas de los últimos mensajes presidenciales. Ahí el presidente Gabriel Boric efectivamente estaba ya haciendo los alcances del enfoque que iba a estar teniendo esta cuenta. De hecho, antes de una reunión de comité político estuvo planteando eso la semana pasada. Es nuestra tercera cuenta pública y quizás la última en que podamos poner metas dentro de nuestro gobierno, es lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Y ahí viene
vienen también muchas de las expectativas que se están cifrando en distintos sectores políticos. Desde el Frente Amplio se está planteando el tema de poder finalmente sacar adelante el fin del CAE. Por otro lado, desde el Partido Comunista también se está señalando la posibilidad de acelerar el paso en la agenda social. De hecho, yo quería traer a colación también una de las declaraciones que hizo durante la mañana en Línea 1 acá en Radio USACH, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola. Ella efectivamente entró en el tema de las expectativas y dijo: yo creo que muchos estamos esperando que se tomen mayores medidas en materia de educación. La ciudadanía así lo espera. Este es un gobierno además que viene muy marcado por el rol que tuvieron parte de quienes tienen su principal representación en el movimiento estudiantil. Parte entonces de las visiones que se está planteando por parte de parlamentarios, parlamentarias, también de los distintos sectores de la coalición, pero quiero entrar también en la visión que tienen ustedes respecto a esta tercera cuenta presidencial y, tal como decía el presidente, una instancia que puede ser la última donde efectivamente se pueda ir generando elementos de propositivos, poder efectivamente ir poniendo metas dentro de lo que va a ser el gobierno en lo que está quedando. Isidora, me voy contigo ahora para poder entrar en ese tema y particularmente saber cuál es la expectativa que se te está formando tú, o al menos lo que han podido dialogar dentro de tu partido. Muy buena pregunta que va a mostrar el presidente de este 1 de junio. Mira, realmente sabemos que este año se fueron las mayores inversiones del país, que desde la última cuenta pública hasta ahora no se sacó ninguna propuesta constitucional que era parte de su plan de gobierno. Tenemos problemas con relaciones internacionales con Colombia, con Venezuela, con Argentina. En seguridad, pues este gobierno empezó con el asesinato de 4 carabineros y donde lo único que se ha hecho es darle condolencias a la familia. O sea, condenamos y no acciona. Respecto de los incendios de Valparaíso, donde el 95% de las fichas FIDE eran falsas, y ahora tenemos a los damnificados, los reales damnificados, inundados, viviendo allegados. Entonces, ¿qué es realmente lo que nos va a entregar en esta cuenta pública? Renata, voy contigo también para no solamente ir tomando algunos de los elementos que Isidora ponía sobre la mesa, temas que han, desde una perspectiva de la oposición, han quedado ahí al debe. ¿Cómo ves tú también, cómo han estado observando desde la Democracia Cristiana esta parte del gobierno y lo que va a estar siendo planteado dentro de la tercera cuenta pública? Renata, ¿me escuchaste? No sé si... ¿Renata? Hola, sí. Sí. Ahí te daba también el tiempo bien para poder entrar en ese tema. No sé si ¿ahora me escuchas, Renata? Sí, ahora sí. Ya. Sí, no, te repito. Con la señal. Sí, no hay problema. Isidora nos planteaba particularmente los temas que han estado al debe a partir de lo que ha sido lo propuesto en la anterior cuenta pública y de una u otra forma ahí también están con cierto escepticismo. ¿Cómo lo ves tú también, Renata? ¿Cómo lo han visto también dentro de tu partido? Sí, bueno, es la misma sensación que relataba como en el primer punto. En el que ahora como que se tiene que empezar a cerrar de cierta forma las propuestas o promesas de gobierno, y es muy difícil hacerlo en esta altura del partido porque va a ser difícil avanzar en reformas sociales, va a ser difícil avanzar en transformaciones que sean profundas, pese a que es necesario con todo lo que se está viviendo. Sobre todo en materia de seguridad, pese a que se ha aumentado la inversión en temas de seguridad, también se ha aprobado legislación a favor de la seguridad. Vivimos una situación compleja que yo creo que es una crisis de la región como América Latina, ya. No es algo que... tampoco es algo que uno pueda adelantar mucho, esta crisis de seguridad en varias aristas, porque es difícil abordar el tema de la seguridad. No es un tema simple, no es un tema que
que se pueda abordar así con una reforma simple legislativa, sino que tiene que ver con transformaciones profundas. Y tiene que ver también con cómo resguardamos también a la ciudadanía al mismo tiempo de no caer en populismo. O sea, hoy día que están tan latentes, esta idea de soluciones fáciles para temas complejos. Entonces, para graficarlo como de alguna forma, se viene cuesta arriba, yo creo, para el gobierno. Van a poder hacer algo de gestión. Pero recuerdo mucho la frase del presidente Lago en su momento, ¿Ya? Para él también fue difícil, porque fue el primer presidente socialista de la vuelta a la democracia, y él decía, pucha, vamos a tener que pactar, en ese momento era pactar con los empresarios o fortalecer la agenda que él traía, Sí. que era como de transformación, el tema de la constitución de 1980. Es importante cómo entender los signos de los tiempos, es importante Ujú. entender el contexto en el que estamos viviendo, que es de crisis mundial, eh, que existen guerras, que existen situaciones internacionales que nos afectan, la misma elección del presidente de Argentina, que Sí. para nosotros igual es complejo cómo se aborda el tema político, económico en un país vecino. Entonces yo creo que también hay que mirarlo de manera amplia y decir, bueno, este gobierno va a tener que avanzar lo más posible en su agenda, que no se cumplieron las expectativas, quizás sus expectativas también eran ambiciosas, Mm. y no les dio para poder darle gobernabilidad, la gobernabilidad necesaria para poder crear acuerdos. O sea, lo mismo que veníamos diciendo, Sí. la misma reforma tributaria, la misma reforma de pensiones, que era una ambición del gobierno, el CAE, que también es muy importante para todos los jóvenes universitarios. Eh, yo creo que, bueno, les va a quedar avanzar en esa agenda, en agendas de educación, en agenda de seguridad. Yo creo que esos van a ser los próximos desafíos de la cuenta pública, y por cierto también el tema previsional. Sí. Pero es difícil el contexto histórico en el que se está viviendo, es difícil el contexto con el que empezó este gobierno, eh, y también es difícil porque como la inexperiencia también con la que se Mm. manejó el tema legislativo. Yo creo que es igual, bueno, los errores Sí. recientes, o sea, eh, lo, lo que ocurrió con los dichos de la diputada Maite Orsini, por ejemplo, Ujú. cuando se discutían los temas de seguridad después del asesinato de los tres carabineros. Igual esas son actuaciones que uno dice, pucha, ahí la inmadurez como política en ese sentido. Así que yo creo que eso es un poco Ujú. lo que les juega en contra ya en esta última etapa de gobierno. Sí. Isidora, ahí Renata también daba cuenta del escenario externo, que de una u otra forma también el gobierno ha tenido que enfrentar desde el momento en que asumió el mandato y que da la impresión de que también puede ser tomado en cuenta como uno de los factores que ha dificultado sacar adelante una agenda, tomando en cuenta las urgencias. Un poco este comentario que se ha hecho presente también de ir debatiendo y legislando en caliente, enfrentando las contingencias que se van presentando. ¿Cuánto crees tú también ha afectado aquello en el escenario actual y particularmente lo que se viene para el próximo 1 de junio? Mira, yo creo que el presidente Boric venía con varias propuestas, con cuál conquistó el público que votó por él y no ha cumplido ninguna. Si hablamos de legislar en caliente, yo creo que es fácil ver los dos gobiernos del presidente Piñera, donde sacó proyectos adelante con un tsunami, con un terremoto, con inundaciones. Entonces creo que son excusas baratas a un gobierno que no ha hecho la pega. Y lo que tiene que ver también, Isidora, con el escenario externo. No sé también cómo lo analizas, lo decía Renata recién. Hay temas vinculados, por ejemplo, al aumento del costo de la vida, que en un factor puede tener mucho que ver con el tema de el petróleo y las implicancias que tienen las bencinas, por citarte un tema. ¿Crees tú que es relevante eso a la hora de tomar en cuenta también dificultades más allá de lo político?
Sí, totalmente. O sea, creo que la inflación que estamos viviendo hoy en día es algo que nunca se había visto. Llegamos a un 14%, eh, y el sueldo mínimo no da para vivir con ese nivel de inflación, si eso está claro. Pero también es culpa del gobierno que no tomó las medidas necesarias para solucionar esto y que no ha tenido buenas relaciones internacionales que podrían haber ayudado en este momento. Nos quedan ya los últimos minutos. Renata, me quedo contigo para ir cerrando. Ahí teníamos los comentarios de Isidora. Me quedo contigo ahora para ir cerrando. Además, particularmente el factor que tiene que ver también con estos factores externos y en el caso de Isidora también traía a colación situaciones complejas que tuvo que vivir el anterior gobierno a la hora de pensar también en el momento en que se tiene que debatir y se tiene que legislar sobre hechos que están desarrollándose. Sí, no, yo creo que la forma en la que terminó el gobierno pasado, yo creo que da luces de el espejismo que se está viviendo en ese momento en el oficialismo. O sea, de lo que vivía la ciudadanía versus lo que ocurría realmente en las políticas o la forma de legislación y gestión. Y yo creo que cómo termina también es un factor para decir si tuvo éxito o no. Y yo creo que ya todos sabemos qué es lo que ocurrió en el último tiempo, 2019, 2020 más o menos, y cómo termina también la aprobación presidencial, que fue bastante, es la mínima, creo, como en los últimos registros. Incluso este gobierno, con todos los errores que ha tenido, no ha llegado hasta ese punto, pese a bajar también en aprobación. Así que yo creo que eso igual dicta mucho de la gestión pasada, cómo se termina también es importante. Y yo creo que ese es el desafío que tiene este gobierno, cómo terminar la gestión, cuál va a ser el balance final. Y esta es la oportunidad en esta última cuenta pública de ver cuál va a ser el final de este gobierno. Si bien, bueno, el tema del costo de la vida es una cuestión multifactorial, creo que es complejo como darle una mirada simplista de ay, porque este gobierno no ha hecho nada y por eso estamos como estamos. O sea, como que esas frases también erosionan un poco la democracia, creo, porque son análisis simplistas de problemas complejos. O sea, tenemos problemas internacionales complejos, tenemos también en el país una crisis que se tiene que abordar, que no viene desde ahora. O sea, por algo hubo un sentimiento de cambiar la Constitución y avanzar en transformaciones sociales, para que el Estado también se hiciera más robusto y más presente en la vida de las personas, y que pudiera también ayudar a la ciudadanía como a sobrevivir. Han ocurrido muchos factores que afectan el bienestar de las personas, y yo creo que eso, bueno, va a tener que sondearlo el gobierno. Siempre la DC, al menos en el ámbito legislativo, ha sido colaboradora, y también nos hemos reunido para entregar algunas propuestas. Siempre ha sido un rol bien colaborativo, pese a no ser parte oficialmente. Pero yo creo que es importante llegar a los acuerdos, es importante también ayudar a que la ciudadanía mejore su calidad de vida y no frenar las transformaciones que se requieren. Y bueno, si hay visiones distintas de mundo, a buscar incidir, pero de la mejor forma y siempre por el bien del país, no por pasar cuenta, no por comparar el anterior con qué pasó con el anterior, qué pasó en o sea, ya son problemas que son distintos. Es distinto abordar un incendio, lo hablamos en algún programa pasado donde había un gobierno que tenía que abordar una región y también todo lo que estaba pasando en el país. Y otro gobierno que tuvo que abordar algo que pasó a nivel país completo, donde todos estábamos en el sentimiento de como la misma sensación. Y no tuvo que abordar seguridad y también los incendios y también Entonces yo creo que también hay contextos distintos, hay tiempos distintos. Ahora lo que nos preocupa es que se lleguen a las transformaciones estos últimos 2 años, que se avance en el tema del CAE, que se dé respuesta a los estudiantes y las estudiantes de universitarios, porque es difícil enfrentar el futuro para los jóvenes.
las y los jóvenes. Es difícil decir, bueno, ya estudié en la universidad, ahora quedé endeudado, ahora cómo busco experiencia laboral para que me contraten, ahora, entonces uno tiene que lidiar más encima del costo de la vida, más encima quizás algunos tengo que ayudar a mis papás, porque también ellos no les da, la esperanza era tener un hijo profesional, era como la esperanza de la familia, entonces con todas esas cosas que se tienen que lidiar, cuando se es joven y cuando uno está saliendo de la universidad o cuando está entrando a la universidad también, todas esas preguntas yo creo que es importante abordarlas por el bien del futuro del país. Y también, por cierto, el tema previsional, o sea, yo creo que hay muchos desafíos que no se pudieron lograr, obviamente, porque estaba toda la esperanza puesta en la reforma tributaria, en los procesos constituyentes, que al final terminan fracasando. Entonces yo creo que ahí, bueno, son los desafíos que le quedan al gobierno. Por parte de la ADC siempre ha sido el énfasis en colaborar, en avanzar en reformas, se han hecho cosas súper importantes, proyectos, bueno, nosotros tuvimos la presidencia de la Cámara hasta hace poquito, así que ahí obviamente se avanzó harto en la agenda legislativa, así que yo creo que ahí a enfrentar los desafíos que se vienen de parte del gobierno. Bueno, no me queda más que agradecerles a Isidora Vivanco, Renata Vázquez, que nos acompañaron en este comienzo de semana, una semana que va a tener hartos elementos, ya lo decíamos, la discusión que queda todavía de ley corta, cómo se va a seguir mirando el tema de la reforma previsional y obviamente mirando a lo que va a ser entonces esta próxima cuenta pública del 1 de junio. Un abrazo a ambas, que estén muy bien, nos reencontramos pronto. Muchas gracias. Chao. Mi Instagram JS Chile, lo dejo como aviso. Perfecto, gracias. Un abrazo.